La fotografía escolar de 1920, tomada en un pequeño pueblo de Castilla llamado San Bartolomé de la Sierra, parecía, a simple vista, una imagen corriente. En ella aparecían 32 niños y 3 maestras, alineados frente a la fachada de piedra de la vieja escuela municipal. La mayoría de ellos vestía ropas humildes, camisas blancas desgastadas, pantalones cortos, medias de lana. Algunos calzaban zapatos, otros apenas sandalias o iban descalzos. El fondo era simple, un muro encalado, una ventana de madera y una puerta ligeramente torcida. Durante años, aquella fotografía colgó en un marco polvoriento en la biblioteca del ayuntamiento. Era un recuerdo más de la vida rural, un testimonio del tiempo en que el pueblo estaba lleno de familias, de niños corriendo por las calles empedradas, antes de que la emigración vaciara lentamente la región. Nadie le prestaba demasiada atención. Era, para los habitantes actuales, una reliquia familiar. Los abuelos o bisabuelos de algunos aún podían señalarse entre los rostros juveniles. Sin embargo, la fotografía adquirió un nuevo protagonismo en 2021, cuando un historiador local, Tomás Aguilera, decidió digitalizar el archivo fotográfico municipal como parte de un proyecto de rescate de la memoria histórica. Fue él quien, al observar con detenimiento la imagen, descubrió un detalle que lo dejó paralizado. Al principio pensé que mis ojos me estaban engañando, diría después en una entrevista. Pero cuanto más ampliaba la imagen, cuanto más ajustaba la nitidez, más evidente se volvía. Allí había algo que no encajaba, algo que no podía estar en una fotografía tomada en 1920. El descubrimiento desató un torbellino de preguntas, rumores y teorías. Lo que hasta entonces era un simple retrato escolar pasó a convertirse en un enigma nacional, estudiado por expertos en fotografía, historiadores, periodistas y hasta especialistas en fenómenos inexplicables. La foto escolar de San Bartolomé pronto se volvió famosa, compartida en foros de Internet, objeto de documentales y análisis académicos. Pero antes de llegar a esa revelación, es necesario comprender el contexto de aquella imagen, quiénes eran los niños que posaron ese día, quién tomó la fotografía y cómo llegó a sobrevivir más de un siglo. El fotógrafo fue identificado como Julián Santoro, un retratista ambulante que recorría los pueblos de Castilla a principios del siglo XX. Sus servicios eran contratados por las familias más pudientes para bodas, bautizos y comuniones. Sin embargo, en ocasiones, los ayuntamientos lo llamaban para retratar a los alumnos de las escuelas, como parte de un registro institucional. Se sabe que aquel día de primavera de 1920, Julián llegó al pueblo con su cámara de fuelle, instaló el trípode frente a la escuela y ordenó a los niños que permanecieran inmóviles. La exposición duró apenas unos segundos, lo suficiente para atrapar un instante que, sin que nadie lo supiera, permanecería vivo más allá de la memoria de sus protagonistas. Entre los niños retratados se encontraban Manuel Cebrián, futuro alcalde del pueblo, Rosa María Salgado, que emigraría a Argentina en 1936 y jamás regresaría, y los hermanos López, 3 pequeños que morirían durante la Guerra Civil. La fotografía, así, no era solo un recuerdo escolar, era un mosaico de destinos truncados, un catálogo de vidas que se dispersarían con el paso de los años. Durante décadas, la foto permaneció en el archivo del ayuntamiento. Resistió incendios, inundaciones y hasta el abandono de los años 70, cuando el edificio quedó cerrado por falta de presupuesto. En los 90, fue rescatada por la bibliotecaria municipal y colocada en una vitrina. Allí permaneció, ignorada por casi todos, hasta que Tomás Aguilera la rescató para su proyecto. Cuando el historiador la digitalizó, descubrió el detalle que cambiaría todo. Un detalle que no podía explicarse por el azar, ni por la técnica fotográfica de la época, ni mucho menos por una simple casualidad. Era, sencillamente, imposible. Tomás no lo comentó de inmediato. Pasó semanas revisando la imagen, comparándola con otras fotografías de la colección, investigando el proceso químico de las placas de vidrio que usaba Santoro. Intentó convencerse de que se trataba de una mancha, un defecto, una distorsión óptica. Pero cuanto más la estudiaba, más clara era la conclusión: aquello estaba allí desde el principio, y no tenía explicación lógica. Finalmente, incapaz de soportar la presión de su propio secreto, decidió mostrar el hallazgo a la alcaldesa del pueblo. Y fue en esa reunión, una tarde lluviosa de otoño, cuando comenzó la historia que aún hoy sigue generando más preguntas que respuestas. Lo que Tomás había descubierto en la fotografía de 1920 no era un error, ni una ilusión. Era una presencia. Algo que no debería estar allí, y sin embargo, estaba. Y ese sería apenas el comienzo de un misterio que, más de un siglo después, aún desafía a los expertos. El detalle que Tomás Aguilera había encontrado en la fotografía de 1920 parecía, al principio, casi insignificante. Una figura, apenas perceptible, situada en la última fila, entre 2 niños que miraban a la cámara con gesto serio. No era un maestro, no era un alumno. Era alguien, o algo, que nunca debió haber estado allí. Cuando se observa la foto en su tamaño original, la presencia se confunde con el resto,
un rostro pálido, borroso, que podría pasar por una mancha de revelado. Pero al ampliarla con los programas de restauración digital, lo imposible se revelaba, era el rostro de un hombre adulto, con rasgos perfectamente definidos, mirando fijamente al objetivo de la cámara. La expresión era perturbadora. Mientras los niños mantenían la rigidez propia de los retratos de la época, el extraño parecía moverse, como si no estuviera congelado en el tiempo, sino capturado en medio de una acción. Sus ojos eran oscuros, hundidos, y su boca formaba una línea tensa, casi una mueca. Lo más inquietante era su vestimenta. Llevaba una chaqueta moderna, con un corte que no existía en 1920, y bajo el brazo, sostenía un objeto imposible de identificar, pero que recordaba vagamente a un maletín de piel. Tomás quedó helado. Lo primero que pensó fue que se trataba de una broma, una manipulación posterior. Pero el negativo original en placa de vidrio también lo mostraba. Era imposible que alguien hubiera alterado una imagen tomada hacía más de un siglo y almacenada sin uso durante décadas. No puede ser, murmuró en voz baja, revisando una y otra vez el archivo. Decidió entonces consultar con un experto en fotografía histórica, un profesor retirado de la Universidad Complutense, llamado Ernesto Ballesteros. El anciano, con más de 40 años de experiencia, recibió la copia digital y, tras varios días de análisis, dio un veredicto que dejó a todos en silencio. Esa figura está en la imagen original. No hay signos de manipulación, ni sobreexposición, ni doble exposición accidental. Ese hombre estaba allí cuando la foto fue tomada. La noticia, inicialmente compartida solo en círculos académicos, pronto se filtró a la prensa local. Un periódico regional publicó un artículo con el título El intruso de 1920, misterio en una foto escolar. En cuestión de semanas, la historia se viralizó. Foros de Internet comenzaron a especular, algunos lo vinculaban con fantasmas, otros con viajes en el tiempo, y no faltaban quienes afirmaban que era una prueba de experimentos secretos. Lo que parecía una simple curiosidad se transformó rápidamente en un caso nacional. Programas de televisión se interesaron, investigadores de lo paranormal viajaron al pueblo, y hasta la Guardia Civil tuvo que intervenir para proteger el archivo fotográfico del ayuntamiento, ya que varios intentos de robo se registraron en pocos días. Mientras tanto, Tomás Aguilera recibía correos de todas partes del mundo. Expertos en edición digital, en historia del arte y en física teórica lo contactaban para solicitar copias de la imagen. Unos querían probar que se trataba de un fraude, otros estaban convencidos de que se había descubierto algo que podía cambiar nuestra visión del tiempo. En medio de la avalancha mediática, algunos habitantes del pueblo comenzaron a recordar viejas historias. La anciana Carmen Paredes, de 93 años, aseguró haber escuchado de niña que, ese día de la foto hubo un hombre extraño rondando la escuela. Sus palabras, grabadas en un documental local, avivaron aún más la polémica, pero lo más desconcertante estaba por venir. Un joven ingeniero de Madrid, apasionado por el análisis forense de imágenes, decidió aplicar un software de reconocimiento facial sobre la figura misteriosa. Comparó el rostro con bases de datos contemporáneas, y el resultado fue inquietante. Coincidía en un 87% con el de un hombre aún vivo, residente en Salamanca, nacido en 1974. ¿Cómo era posible que alguien nacido más de 50 años después apareciera en una fotografía de 1920? La noticia explotó como una bomba. El supuesto doble fue identificado como Javier Ríos, un funcionario del registro civil, que, al ver su rostro en la imagen, quedó tan confundido como el resto. Ese soy yo, admitió en una entrevista televisiva. No hay duda. Esa mirada, esa cicatriz en la ceja. Es idéntico. Pero yo jamás estuve allí, ni siquiera había nacido. Las coincidencias físicas eran demasiado precisas para ser ignoradas. Sin embargo, los expertos advertían que el reconocimiento facial podía arrojar falsos positivos. Aún así, la semejanza era tan clara que la prensa no dejó de especular: viajero del tiempo, reencarnación, o una broma macabra del destino. La presión sobre Tomás Aguilera se volvió insoportable. Lo acusaban de haber manipulado la imagen, de haber inventado la historia para ganar notoriedad. Recibió amenazas anónimas que le exigían entregar el negativo original. Y, de forma inexplicable, comenzaron a circular rumores de que hombres extraños lo vigilaban de cerca, siguiendo sus pasos cuando iba de su casa al archivo. La obsesión colectiva crecía. Algunos peregrinaban hasta San Bartolomé de la Sierra solo para ver la foto en la vitrina de la biblioteca. Otros aseguraban que, al observar la imagen durante mucho tiempo, el rostro del intruso parecía cambiar de expresión, como si cobrara vida lentamente. Todo aquello llevó a la alcaldesa a convocar a un equipo multidisciplinar de expertos para examinar el negativo bajo condiciones de seguridad. Entre ellos se encontraban físicos, químicos, historiadores y un especialista en criminología forense. Su informe preliminar, sin embargo, solo aumentó el misterio. El negativo era auténtico, no presentaba alteraciones, y el rostro aparecía grabado en la emulsión de plata como cualquier otro. Si esto es un fraude,
concluyó Ballesteros, el profesor retirado, es el más perfecto que he visto en toda mi vida. Lo que nadie sabía entonces era que aquel sería solo el primer signo de un enigma mucho más grande. Porque, semanas después, alguien descubriría que no era la única fotografía con ese rostro imposible. La revelación de que el intruso podía tener un parecido con un hombre vivo encendió todas las alarmas. Lo que hasta entonces parecía una simple rareza fotográfica comenzó a tratarse como un caso de investigación seria. La prensa lo llamaba el viajero de San Bartolomé, y los medios nacionales enviaban equipos de grabación al pueblo, que de pronto pasó de ser un lugar olvidado de Castilla a convertirse en epicentro de teorías imposibles. Ante la creciente presión, la alcaldesa decidió solicitar apoyo oficial. Se contactó con el Instituto de Patrimonio Histórico Español y con la Guardia Civil, que enviaron especialistas para examinar la autenticidad de la fotografía y garantizar que el negativo permaneciera bajo resguardo. El archivo municipal fue cerrado al público y sellado con medidas de seguridad. El historiador Tomás Aguilera, mientras tanto, se convirtió en figura central del misterio. Era entrevistado una y otra vez, repitiendo el relato de cómo había descubierto el detalle oculto. Pero a pesar de la atención mediática, él se mostraba cada vez más perturbado. En privado confesaba a sus colegas que se sentía vigilado, que había visto un coche oscuro estacionado frente a su casa durante varias noches consecutivas. No quiero sonar paranoico, decía, pero hay gente interesada en que esta historia no se investigue demasiado. El primer paso de la investigación oficial fue reconstruir el contexto histórico. Los archivos del ayuntamiento confirmaron que la foto fue tomada en mayo de 1920 por Julián Santoro, el fotógrafo ambulante. Existían facturas de pago y hasta una breve nota en el acta municipal que mencionaba la sesión fotográfica con los alumnos de la escuela. Eso eliminaba cualquier posibilidad de que la imagen hubiera sido fabricada en décadas posteriores. Luego vino el análisis forense del negativo. Los técnicos confirmaron que el vidrio era auténtico de la época, que la emulsión de plata coincidía con los métodos químicos usados en 1920, y que no existían signos de intervención posterior. La figura del hombre estaba allí desde el inicio. El segundo frente de investigación fue aún más inquietante. Varias copias de fotografías de otros pueblos, también tomadas por Julián Santoro en los años 20, comenzaron a revisarse. Lo que hallaron sorprendió a todos. En al menos 3 imágenes diferentes, tomadas en localidades distintas, aparecía el mismo rostro. A veces en segundo plano, otras en medio de un grupo. Siempre el mismo hombre, con la misma expresión fija, siempre mirando directamente a la cámara. El hallazgo fue devastador. ¿Cómo podía la misma persona aparecer en fotos separadas por kilómetros y fechas distintas, sin que nadie hubiera reparado en ello durante un siglo? Los especialistas propusieron hipótesis. Algunos hablaron de un asistente del fotógrafo que, por alguna razón, nunca fue registrado oficialmente. Otros mencionaron la posibilidad de un defecto óptico recurrente, pero ninguna explicación lograba encajar con la nitidez y consistencia del rostro. Mientras tanto, la figura de Javier Ríos, el funcionario salmantino idéntico al intruso, fue sometida a un escrutinio feroz. Su vida entera quedó expuesta, sus rutinas, su familia, su pasado. No tenía antecedentes extraños, ni vínculos con fenómenos paranormales. Era un hombre común, incapaz de comprender por qué alguien de su mismo rostro aparecía en imágenes de un siglo atrás. Cada vez que veo esa foto siento un escalofrío, confesó en televisión. Es como si una parte de mí hubiera estado allí sin yo saberlo. Los investigadores decidieron realizar un experimento. Usaron programas de reconocimiento facial comparando al intruso con bases de datos históricas, retratos de archivo y fotografías policiales antiguas. Los resultados arrojaron una coincidencia parcial con varias personas de diferentes décadas, pero lo inquietante era que todas ellas parecían ser la misma cara, repetida una y otra vez en distintos momentos de la historia. Uno de los expertos resumió así la situación: estamos ante una anomalía. Una figura que no solo aparece en 1920, sino en otras épocas. No sabemos si hablamos de una persona real, de un fraude prodigioso o de algo que escapa a toda lógica. La noticia encendió la imaginación popular. Algunos afirmaban que se trataba de un hombre eterno, alguien condenado a vagar a través de la historia. Otros aseguraban que era prueba de viajes en el tiempo, y no faltaban quienes lo asociaban con sociedades secretas o con experimentos ocultos del gobierno. Pero la investigación oficial comenzó a dar un giro más oscuro cuando se descubrió un documento olvidado en los archivos provinciales, una denuncia de 1921 presentada por el propio fotógrafo, Julián Santoro. En ella relataba que, en varias de sus sesiones, aparecía siempre un hombre desconocido que se infiltraba en las multitudes, que lo seguía a distintas localidades y que, a pesar de enfrentarlo en persona, parecía desvanecerse sin dejar rastro. Un rostro que me persigue, escribió Santoro en aquella declaración policial. Lo veo en mis placas, lo veo en las calles, lo veo en mis sueños. No sé quién es ni qué quiere, pero temo por mi cordura. El documento, olvidado durante un siglo,
parecía confirmar que el misterio no era fruto de la imaginación contemporánea, sino que ya inquietaba al propio fotógrafo en su tiempo. La investigación, que comenzó como un análisis técnico de una foto escolar, se transformaba en algo mucho más complejo, porque todo indicaba que el hombre imposible no solo estaba en San Bartolomé de la Sierra, sino en muchos otros lugares, y quizá en muchas otras épocas. Y justo cuando los investigadores creían haber llegado al límite de lo extraño, un hallazgo aún más perturbador estaba a punto de salir a la luz, una segunda foto, aún más clara, en la que el intruso no solo aparecía, sino que parecía moverse. Cuando apareció la segunda fotografía, el pueblo entero de San Bartolomé de la Sierra quedó paralizado. No era una copia del retrato escolar de 1920, sino una imagen distinta, tomada en el mismo año pero en otra localidad cercana, Valdemoro del Río. En esta ocasión, se trataba de una foto de grupo durante la fiesta patronal. Y allí, entre los músicos de la banda, se veía de nuevo al mismo hombre, el intruso. Lo inquietante no era solo que apareciera en otro contexto, sino que su postura y su expresión eran diferentes. Mientras en la primera foto parecía inmóvil, casi estático, en esta segunda tenía la boca entreabierta, como si estuviera hablando. Una de sus manos estaba levantada, en un gesto reconocible, parecía señalar algo fuera de cuadro. La conclusión fue inmediata, no se trataba de una ilusión óptica, ni de una mancha repetida. Era una persona que había estado físicamente presente en varios momentos, capturado en diferentes escenas. La posibilidad de un fraude se reducía cada vez más. La reacción en el pueblo fue de auténtico pánico. Algunos ancianos comenzaron a recordar historias transmitidas de generación en generación sobre un hombre que no envejecía, al que decían haber visto de niños en ferias y plazas, idéntico al de la fotografía. Lo llamaban en susurros el testigo, como si su función fuera simplemente estar presente, observando. La prensa, que ya había saturado la zona, encontró material suficiente para desatar el caos. Los titulares hablaban de «El hombre que desafía al tiempo» y «El espía eterno de Castilla». Los vecinos comenzaron a sentirse acosados, invadidos por periodistas, curiosos e investigadores de lo paranormal. El turismo aumentó de manera descontrolada, pero con él también las tensiones. La alcaldesa convocó una reunión de emergencia con la Guardia Civil. Temía que el misterio terminara destruyendo la tranquilidad de un pueblo de apenas 500 habitantes. Pero ya era demasiado tarde, la historia había trascendido lo local y se debatía en programas de televisión nacionales e internacionales. Mientras tanto, el ingeniero que había aplicado el software de reconocimiento facial decidió dar un paso más. Revisó bases de datos fotográficas de distintas décadas del siglo XX, y lo que encontró fue devastador. En fotografías de 1947, tomadas durante la posguerra, el mismo hombre aparecía entre un grupo de obreros reconstruyendo un puente. En una imagen de 1968, durante una manifestación estudiantil en Madrid, volvía a estar allí, con exactamente el mismo rostro, sin señales de envejecimiento. La acumulación de pruebas comenzó a dividir a los expertos. Unos defendían con firmeza la hipótesis de un fraude elaborado, aunque no podían explicar cómo ni por qué alguien habría manipulado imágenes durante tantas décadas. Otros se inclinaban hacia explicaciones más extremas, un viajero del tiempo, un ser inmortal, o incluso una construcción colectiva, una especie de proyección mental inexplicable que se repetía en las placas fotográficas. El impacto emocional en el pueblo fue profundo. Familias enteras comenzaron a discutir sobre las implicaciones. ¿Quién era aquel hombre? ¿Qué quería? ¿Por qué aparecía entre sus antepasados? La anciana Carmen Paredes, la misma que había recordado de niña la presencia de un extraño el día de la foto escolar, declaró en una entrevista: «Yo lo vi. No era un sueño ni un invento. Estaba allí, de pie, como si nos vigilara. Y recuerdo algo más, sus ojos, no eran ojos normales. Era como si miraran más allá de nosotros». La declaración encendió aún más la especulación. En foros de Internet comenzaron a circular teorías de todo tipo, desde experimentos nazis de inmortalidad, hasta conexiones con sociedades secretas que supuestamente controlaban el tiempo. Algunos afirmaban que el hombre eterno era un observador enviado desde el futuro para estudiar el pasado. La tensión alcanzó un punto máximo cuando un grupo de desconocidos intentó robar el negativo original del archivo municipal. Fue un intento fallido gracias a la intervención de la Guardia Civil, pero el hecho dejó claro que había intereses ocultos mucho más serios de lo que parecía. ¿Quién podía querer apropiarse de esa imagen a cualquier precio? Tomás Aguilera, cada vez más presionado, comenzó a sufrir insomnio y ataques de ansiedad. Anotaba en un cuaderno todas las llamadas extrañas que recibía, los correos anónimos, los pasos que escuchaba detrás de él en la noche. «No sé si estoy perdiendo la razón o si de verdad hay alguien vigilándome», escribió en una de sus notas. El impacto también se extendió a la comunidad científica. Un Congreso Internacional de Fotografía Histórica decidió incluir una ponencia especial sobre el caso. Allí, varios expertos coincidieron en algo inquietante:
Si la figura aparecía en fotografías de distintas décadas, tomadas por diferentes cámaras y fotógrafos, entonces había que aceptar una de dos posibilidades: o era un fraude global, ejecutado con una precisión imposible de sostener, o se trataba de un fenómeno genuino que desafiaba todo lo que sabemos sobre la realidad. La pregunta que flotaba en el aire era inevitable: ¿qué pasaría si no se trataba de un hombre inmortal ni de un viajero en el tiempo, sino de algo aún más extraño? Y justo cuando la polémica alcanzaba su punto más alto, un hallazgo inesperado en un archivo universitario iba a cambiarlo todo. Una tercera fotografía, oculta durante décadas, donde el intruso no solo estaba presente, sino que parecía mirar directamente al espectador, como si supiera que estaba siendo observado un siglo después. Después de la conmoción inicial, el interés mediático alrededor de la foto escolar de 1920 se transformó en una auténtica obsesión colectiva. Durante meses, periódicos, televisiones y foros digitales alimentaron el misterio del hombre eterno. Sin embargo, con el paso del tiempo, la avalancha de titulares fue perdiendo fuerza. Lo que había comenzado como un fenómeno nacional terminó diluyéndose en el ruido cotidiano de nuevas noticias. Pero para los habitantes de San Bartolomé de la Sierra, la sombra del intruso nunca se desvaneció del todo. Durante años, la fotografía permaneció en una vitrina protegida, bajo vigilancia constante. Los turistas seguían llegando, aunque en menor número, para observarla, como quien visita una reliquia sagrada. Algunos salían decepcionados, incapaces de ver el misterio más allá de un rostro borroso. Otros, en cambio, quedaban perturbados, jurando haber sentido una mirada real que atravesaba el tiempo. La vida del historiador Tomás Aguilera cambió para siempre. Lo que al principio parecía un hallazgo académico se convirtió en una carga insoportable. A medida que los años pasaban, se fue aislando. Sufría de paranoia, aseguraba que lo seguían en trenes, que recibía cartas sin remitente, que encontraba marcas extrañas en la puerta de su casa. Nadie pudo demostrar que esas amenazas fueran reales, pero la angustia lo acompañó hasta sus últimos días. Murió en 2029, en silencio, dejando tras de sí una caja con recortes, notas y obsesivas comparaciones de fotografías. La caja sería descubierta años después por su sobrina, Clara Aguilera, periodista de investigación. Al revisar aquel archivo personal, encontró algo que pocos conocían: copias de al menos 7 fotografías adicionales, halladas por Tomás en distintos archivos provinciales, donde la figura del intruso volvía a repetirse. Entre ellas, una especialmente perturbadora, una imagen de 1912, tomada en Sevilla, en la que se lo veía claramente en medio de una multitud, con el mismo rostro inmutable. Los investigadores que retomaron el caso en la década de 2030 descubrieron que la presencia del hombre eterno se repetía de manera casi rítmica, como si apareciera cada cierto número de años, siempre en situaciones públicas, siempre en lugares donde alguien portaba una cámara. Esa constancia alimentó nuevas teorías. Algunos comenzaron a plantear la hipótesis de que no era un hombre en el sentido estricto, sino una especie de anomalía, un fallo en el tejido de la realidad que se manifestaba cada vez que un dispositivo óptico intentaba capturar un instante, como si la fotografía, en lugar de congelar el presente, abriera accidentalmente una ventana a algo más. El paso del tiempo también afectó a los testigos directos. La anciana Carmen Paredes, que en su infancia había jurado ver al extraño el día de la foto escolar, falleció en 2025. Antes de morir, dejó grabado un testimonio en el que insistía en un detalle que hasta entonces pocos habían tomado en serio: no era solo un hombre. Había algo en su presencia, como si el aire a su alrededor se volviera más pesado, como si las voces de los niños se apagaran cuando él estaba cerca. Sus palabras fueron descartadas por algunos como recuerdos distorsionados por la vejez, pero otros las consideraron una clave importante, y si no se trataba de una persona, sino de una manifestación que alteraba la percepción del entorno. Mientras tanto, el pueblo fue asimilando el misterio como parte de su identidad. Se escribieron libros, se rodaron documentales, y hasta se creó un pequeño museo dedicado exclusivamente al caso. Lo llamaron la Sala del Intruso. Allí se exponían copias de las fotografías, recortes de prensa y grabaciones de entrevistas. Para los visitantes más jóvenes, todo aquello era casi una atracción turística. Pero para los ancianos del lugar, el misterio seguía siendo una herida abierta. El caso, sin embargo, no murió. En 2031, un grupo de estudiantes de la Universidad de Salamanca, inspirados por los archivos de Tomás Aguilera, decidió aplicar inteligencia artificial avanzada al análisis de las fotografías. El resultado fue sorprendente: la IA detectó patrones en el rostro del intruso que parecían imposibles para un ser humano. La simetría era absoluta, más perfecta de lo que se encuentra en cualquier rostro real. No estamos viendo a una persona, concluyó uno de los investigadores. Estamos viendo una construcción. Una imagen que se repite con variaciones mínimas a lo largo del tiempo, como una marca, como un sello. Las teorías se multiplicaron: ¿un ser artificial? ¿Una proyección? ¿Un símbolo incrustado en la historia misma?
Los años que pasaron solo ampliaron el misterio, sin resolverlo. Pero el verdadero giro estaba aún por llegar. Porque en 2035, más de un siglo después de la primera foto, alguien descubriría una nueva pista que pondría en duda todas las explicaciones conocidas. Era una filmación, una grabación en movimiento. Y en ella, el intruso no solo aparecía, sino que parecía moverse entre la multitud, girar la cabeza y mirar directamente a la cámara. El hallazgo ocurrió en 2035, en un sótano olvidado de la Universidad de Valladolid. Un grupo de archivistas catalogaba viejas latas de celuloide cuando se toparon con una cinta de 16 milímetros, etiquetada de manera imprecisa como Fiesta del Corpus, 1928. Nadie había proyectado aquel material en casi un siglo. La cinta, aunque deteriorada, pudo ser restaurada y digitalizada con tecnología moderna. Lo que mostraba al principio parecía inocente, una procesión religiosa en las calles de un pequeño pueblo castellano. Niños vestidos de blanco, mujeres con mantillas, sacerdotes con custodias doradas. La cámara, manejada con torpeza, seguía a la multitud entre aplausos y cánticos. Pero a los 2 minutos de filmación, la imagen se detuvo en un instante escalofriante. Allí, en el borde de la multitud, de pie, inmóvil, estaba él. El mismo rostro, la misma mirada oscura, la misma chaqueta anacrónica que ya había aparecido en la foto escolar de 1920. Algunos archivistas pensaron que se trataba de una coincidencia, hasta que la filmación avanzó unos segundos más. Entonces, el hombre giró lentamente la cabeza y miró directamente hacia la cámara. No fue un movimiento brusco, sino un gesto pausado, calculado, como si supiera perfectamente que, 100 años después, alguien lo observaría desde una pantalla. Ese instante provocó un silencio absoluto en la sala de proyección. Era la primera prueba en movimiento del intruso. Ya no podía considerarse una ilusión fotográfica, ni una mancha, ni un accidente químico. Allí estaba, vivo, consciente, atravesando el tiempo con una serenidad perturbadora. La noticia del hallazgo se filtró en cuestión de horas. La filmación se viralizó en redes sociales, transmitida en programas de televisión y analizada cuadro por expertos de todo el mundo. Algunos aseguraban que el movimiento del hombre era demasiado natural para ser una manipulación digital posterior. Otros, más escépticos, afirmaban que todo podía explicarse como una coincidencia extraordinaria. Pero lo más inquietante vino días después, cuando un grupo de investigadores independientes aplicó un algoritmo de reconstrucción facial a la grabación. El resultado fue escalofriante. El rostro del intruso coincidía al 99,3% con Javier Ríos, el funcionario salmantino que décadas atrás había sido señalado como su doble contemporáneo. Ríos, ya anciano en 2035, fue entrevistado nuevamente. Al ver la filmación, rompió en llanto. «Ese no soy yo», balbuceó. Pero también lo soy». Sus palabras desconcertaron a todos. En entrevistas posteriores, confesó haber tenido sueños recurrentes desde joven, siempre el mismo escenario, siempre la misma multitud, y siempre él, observándose a sí mismo desde fuera. El hallazgo del film provocó un nuevo renacimiento del caso. Universidades de todo el mundo solicitaron copias para analizarla. Físicos, filósofos y teólogos discutieron el fenómeno como si se tratara de una señal de algo más grande que la propia humanidad. Mientras tanto, en San Bartolomé de la Sierra, la vieja biblioteca donde aún se guardaba la foto de 1920 recibió una avalancha de visitantes. Muchos acudían con devoción, como si se tratara de un santuario. Otros llegaban con miedo, convencidos de que la presencia del intruso no era un simple misterio histórico, sino una advertencia. Clara Aguilera, la sobrina del historiador Tomás, tomó entonces un papel central. Decidida a continuar el legado de su tío, comenzó a investigar más allá de los archivos locales. Viajó a Madrid, a Salamanca, a Lisboa. Reunió documentos olvidados, cartas de fotógrafos de principios del siglo XX, y en ellos encontró patrones inquietantes, menciones vagas a un hombre extraño que aparecía siempre en segundo plano, un rostro imposible de olvidar. En una de esas cartas, escrita en 1932 por un fotógrafo portugués, se leía: «Hay alguien que no pertenece a este tiempo. Aparece en mis negativos como un fantasma que insiste en existir. No envejece, no cambia, solo observa. Y temo que un día ya no se conforme con observar». Aquella frase, rescatada tras décadas de polvo, abrió un nuevo frente de investigación. ¿Y si el intruso no era solo un testigo? ¿Y si su papel en la historia estaba a punto de cambiar? La filmación de 1928 había confirmado que era real, que se movía, que podía mirar al objetivo con plena conciencia. Pero lo más perturbador aún estaba por revelarse, un descubrimiento que demostraría que aquel hombre no solo atravesaba el tiempo, sino que, en cierto modo, lo controlaba. La aparición del film de 1928 había sacudido todos los cimientos del caso, pero lo que estaba por descubrirse iría aún más allá de cualquier teoría planteada hasta ese momento. Clara Aguilera, incansable en su investigación,
logró acceder a documentos clasificados en el Archivo Militar de Ávila, vinculados a proyectos secretos desarrollados durante la dictadura. Entre montones de carpetas amarillentas, halló un informe fechado en 1957, con un sello en rojo que decía, reservado Proyecto Cronos. El contenido era escalofriante. El documento describía experimentos fallidos en manipulación temporal. Se mencionaban intentos de observar el pasado mediante resonancias electromagnéticas, y la hipótesis de que ciertas personas con características específicas podían servir como anclas para atravesar fragmentos de tiempo. En los márgenes, anotaciones manuscritas se referían una y otra vez a un mismo nombre en clave, el observador. Lo más perturbador fue encontrar, entre los anexos, copias de varias fotografías, todas mostraban al mismo hombre, el intruso, apareciendo en diferentes décadas y lugares. Una nota añadía, el sujeto se manifiesta espontáneamente en registros visuales. No envejece. No se comunica. Se limita a observar. No responde a estímulos. Se desconoce su origen. Hipótesis, proyección, viajero o error del tejido temporal. Clara, con el corazón acelerado, comprendió que el misterio había sido estudiado en secreto durante décadas, y que no se trataba de un simple capricho de la historia. Había instituciones enteras dedicadas a descifrar quién o qué era aquel hombre. Pero la revelación más grande llegó de la mano de la inteligencia artificial. Un equipo internacional analizó todas las fotografías y filmaciones conocidas del intruso, creando una cronología precisa de sus apariciones. El patrón resultante dejó a todos sin palabras. El hombre aparecía siempre en momentos clave, justo antes de que ocurrieran tragedias o cambios históricos importantes. En la foto escolar de 1920, pocos meses después, una epidemia de fiebre tifoidea golpeó al pueblo. En la fiesta de 1928, una tormenta destruyó varias cosechas y provocó hambruna. En la manifestación estudiantil de 1968, se desató una brutal represión policial. En cada ocasión, él estaba allí, observando, minutos, horas o días antes del desastre. Era como si su presencia estuviera ligada inevitablemente a la catástrofe, como si fuera un presagio, o peor aún, una condición necesaria para que los hechos ocurrieran. Clara comenzó a atar cabos. ¿Y si el intruso no era solo un viajero del tiempo, ni una anomalía óptica? ¿Y si era algo más siniestro? ¿Una fuerza que acompañaba, o incluso provocaba, los puntos de quiebre de la historia? La hipótesis se conoció pronto como la teoría del umbral, la idea de que aquel hombre aparecía siempre que una línea temporal estaba a punto de fracturarse, como un guardián del límite entre lo que es y lo que podría haber sido. Los debates se volvieron encendidos. Algunos lo veían como un testigo neutral, condenado a contemplar los momentos cruciales sin intervenir. Otros aseguraban que era un agente de las catástrofes, que su mera aparición desencadenaba los acontecimientos. Y los más osados defendían que era un vigilante, un guardián de la continuidad del tiempo, asegurándose de que la historia siguiera su curso, incluso a costa del sufrimiento humano. La revelación dividió a la comunidad científica y al público. Pero para Clara Aguilera, la respuesta se encontraba en los documentos de Proyecto Cronos. Allí, entre frases tachadas y párrafos ilegibles, había una anotación final que le heló la sangre: no se trata de un hombre. No pertenece a ningún tiempo. El observador es la grieta misma. Esa frase cambió el rumbo de la investigación. Si el intruso no era una persona, sino una manifestación de algo más profundo, una fractura en la realidad, una especie de sombra del tiempo mismo, entonces todo lo que se había descubierto hasta ahora no era más que la superficie de un enigma insondable. Pero antes de poder compartir sus hallazgos, Clara recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico. Solo contenía una fotografía adjunta. Era una imagen reciente, tomada en plena calle de Madrid, apenas unos días antes. En ella, entre los peatones, se veía al intruso. El mismo rostro de siempre, la misma mirada fija, observando, y esta vez, detrás de Clara. La periodista quedó paralizada. El misterio ya no era parte del pasado ni de documentos antiguos. Ahora estaba en el presente, y ella era parte de él. La fotografía enviada a Clara Aguilera cambió el rumbo de todo. Ya no se trataba de estudiar un misterio histórico, sino de enfrentarse a una amenaza tangible en el presente. Allí estaba el intruso, en una imagen tomada en Madrid, apenas unos días atrás, con su figura inconfundible entre la multitud, y parado justo detrás de ella. Clara revisó la foto una y otra vez, buscando algún error de edición, algún rastro de manipulación digital. No encontró nada. La instantánea era auténtica. Eso significaba que el intruso no solo se manifestaba en viejos negativos o en películas olvidadas, sino que seguía apareciendo en tiempo real, caminando entre la gente común, invisible para todos excepto para quienes se detenían a mirar más de cerca. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Durante días, sintió que alguien la seguía. Sombras en los reflejos de los escaparates, un hombre con chaqueta oscura que parecía doblar las esquinas al mismo tiempo que ella. El sonido de pasos idénticos a los suyos en calles desiertas.
No dormía más de un par de horas por noche, y aún así, los sueños la perseguían, siempre el mismo rostro, siempre la misma mirada fija, como si quisiera atravesarla por dentro. Convencida de que debía enfrentarlo, Clara organizó una estrategia arriesgada. Junto a un grupo reducido de investigadores, un físico, un fotógrafo forense y un sacerdote que había estudiado fenómenos inexplicables, decidió rastrear los lugares donde el intruso había aparecido en los últimos años. Recorrieron estaciones de tren, plazas, mercados. Y en todos ellos, encontraron al menos una cámara de seguridad que había captado algo extraño, una figura borrosa, inmóvil, siempre observando. La búsqueda culminó una tarde lluviosa en la estación de Atocha, en Madrid. Clara y su equipo revisaban grabaciones en directo cuando lo vieron, entre la multitud de viajeros. Allí estaba él, de pie junto a una columna, con el mismo rostro inmutable de 1920. Clara no lo dudó. Corrió entre la gente, esquivando maletas y empujando cuerpos. El intruso permanecía inmóvil, observando, como si la esperara. Por un instante, creyó que desaparecería como un fantasma, pero no. Cuando llegó frente a él, el hombre seguía allí, de carne y hueso, con la misma presencia perturbadora. «¿Quién eres?», le gritó, con la voz quebrada por la tensión. El intruso la miró fijamente. Su mirada no era fría ni hostil, sino algo peor, era vacía, insondable, como la de alguien que no pertenece al mundo humano. Lentamente, movió los labios, pronunciando palabras que Clara apenas pudo escuchar entre el bullicio de la estación. «No soy quién. Soy cuándo». El aire se volvió pesado, casi irrespirable. La gente alrededor parecía no notar nada extraño, como si aquel encuentro solo existiera para ella. Clara sintió un zumbido en los oídos, una vibración en el suelo bajo sus pies, como si todo el espacio alrededor estuviera distorsionándose. El físico del equipo, que había alcanzado a llegar detrás de ella, intentó grabar la escena con su cámara. La pantalla mostró algo imposible. La figura del intruso no tenía contornos fijos, su rostro parecía fluctuar, multiplicarse, como si en lugar de una persona hubiese varias versiones de él coexistiendo al mismo tiempo. Clara dio un paso más cerca. «¿Por qué apareces en nuestras fotos? ¿Qué quieres de nosotros?». El intruso inclinó la cabeza, como si considerara la pregunta. Luego levantó una mano y la extendió hacia ella. Sus dedos eran normales, humanos, pero el gesto parecía abrir un vacío en el aire, un resquicio en la realidad. En ese instante, Clara sintió que todo se detenía, el ruido de la estación cesó, las personas quedaron congeladas en mitad de sus movimientos, como estatuas vivientes. Solo ella y el intruso se movían en aquel silencio imposible. «No somos observados», susurró él, con una voz que parecía provenir de todas partes. «Somos observadores. Somos el pliegue que impide que el tiempo colapse». Clara sintió un vértigo abismal. Comprendió, con una claridad que la aterrorizó, que aquel ser no era un hombre ni una ilusión, era una grieta, una fisura consciente en el tejido del tiempo, condenada a repetirse en cada era. Y ahora, por alguna razón, había elegido mostrarse ante ella. De pronto, el intruso retiró la mano y la multitud volvió a moverse como si nada hubiera pasado. El bullicio regresó, los pasos resonaron, y Clara quedó temblando frente a un espacio vacío. Él había desaparecido. Sus compañeros se acercaron confundidos. «Lo grabamos», dijo el fotógrafo forense, enseñando la pantalla de su cámara. Pero en el video no había nada, solo Clara, parada sola frente a una columna, gritando a la nada. Ella comprendió entonces lo más terrible de todo. El intruso podía elegir quién lo veía y quién no, y ahora la había elegido a ella. Esa noche, Clara recibió un nuevo mensaje en su correo electrónico. No había texto, solo una imagen adjunta. Era una foto de ella misma en la estación de Atocha, capturada desde arriba, con el intruso a su lado, mirándola. Y en el margen inferior, una fecha escrita a mano, 17 de octubre de 2040. Un día que aún no había llegado. El correo con la fecha futura marcó un antes y un después en la vida de Clara Aguilera. Desde ese día, dejó de ser solo una periodista y se convirtió en la depositaria involuntaria de un enigma que trascendía generaciones. La imagen que había recibido mostraba un futuro aún no escrito, ella, de pie junto al intruso, en un 17 de octubre de 2040 que se aproximaba inexorablemente. Durante los 5 años siguientes, Clara vivió con la angustia constante de esa fecha marcada. Intentó refugiarse en la rutina, escribir artículos, continuar con sus investigaciones, pero todo giraba alrededor del mismo dilema. ¿Podía escapar del destino que parecía trazado en aquella fotografía? El archivo de su tío, los documentos del proyecto Cronos, las filmaciones y testimonios, todo apuntaba a una verdad aterradora. El intruso no era un hombre ni un viajero. Era un fenómeno, una grieta viva en la continuidad del tiempo, que se manifestaba una y otra vez para asegurar que ciertos acontecimientos ocurriesen. Su aparición no era aleatoria, era la confirmación de que la historia avanzaba por el cauce que debía. Con el paso de los años, Clara notó algo inquietante. En cada viaje, en cada conferencia,
En cada ciudad donde se detenía, alguien lograba fotografiarla por casualidad: turistas, cámaras de seguridad, teléfonos móviles. Y en varias de esas imágenes, escondido entre la multitud, aparecía él. Siempre observando, siempre cerca. A veces a unos metros, a veces apenas detrás de ella, como una sombra inseparable. El día señalado llegó. 17 de octubre de 2040. Clara despertó antes del amanecer, incapaz de ignorar la sensación de que todo estaba escrito. Llevaba semanas evitando la estación de Atocha, convencida de que allí ocurriría algo. Pero esa mañana, un impulso irresistible la llevó presosamente hacia ese lugar. El andén estaba lleno de viajeros. Gente con maletas, vendedores ambulantes, anuncios luminosos. Todo parecía normal. Pero Clara lo supo de inmediato: él estaba allí. Lo vio a lo lejos, de pie, exactamente igual que en 1920, que en 1928, que en todas las décadas posteriores. Inmutable, inmortal. Esta vez, sin embargo, no huyó. Caminó hacia él con paso firme, como si la espera de toda su vida la hubiera preparado para ese instante. Y cuando quedó frente a frente, el intruso habló de nuevo, con la misma voz grave y resonante que parecía vibrar en el aire: no puedes evitarlo. El tiempo no se elige, solo se observa. Clara respiró hondo. Por primera vez, en lugar de miedo, sintió una extraña calma. Si su destino era convertirse en parte de aquel misterio, aceptaría el rol que le había sido asignado. Una mujer cercana tomó una foto del andén, sin saberlo. Años después, esa imagen circularía por internet, estudiada como todas las demás. Y allí se vería a Clara Aguilera, parada junto al intruso, replicando la profecía de la foto enviada años atrás. Lo que ocurrió después nunca quedó del todo claro. Algunos aseguran que Clara desapareció esa misma tarde, que su nombre se borró misteriosamente de ciertos registros oficiales. Otros dicen que siguió viviendo en Madrid, pero convertida en alguien distinta, silenciosa, como si hubiera regresado de un lugar donde el tiempo no transcurre igual. Lo cierto es que la última nota en su diario personal decía lo siguiente: ahora lo entiendo. El intruso no es él, somos nosotros. Somos las grietas que deja el tiempo al repetirse. Y alguien, o algo, debe asegurarse de que esas grietas permanezcan abiertas. Yo soy parte de ello ahora. Desde entonces, nuevos testigos afirman haber visto al intruso en distintas partes del mundo. Fotografías recientes lo muestran en Tokio, en Nueva York, en Buenos Aires. En algunas de esas imágenes, ya no está solo. Junto a él, hay una mujer de cabello oscuro, con la misma mirada fija y perturbadora. La llaman la heredera del observador. Y así, más de un siglo después de aquella foto escolar de 1920, el misterio sigue vivo, multiplicándose en cada cámara, en cada registro, en cada instante atrapado en papel o en píxeles. Porque hay historias que no terminan. Hay presencias que no envejecen. Y hay miradas que, aunque surjan de fotografías centenarias, continúan observándonos, esperando pacientemente a que llegue nuestro turno.